C'est moi, mon chéri. Son las 7:08, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Pilar Montes de Oca. Soy Pilar Montes de Oca, amigos, ¿cómo están? De Algarabía vamos a hablar hoy sobre la palabra bule. Bueno, la palabra bule. ¿Por qué hago esto, amigos y amigas? Porque yo escucho a Pilar Montes de Oca cuando vengo manejando de mi consultorio por las tardes hacia Promomedio Radio. Entonces platicamos, me refiero a que yo escucho a Pilar Montes de Oca, que está en este momento en cabina, sobre un montón de cosas de Algarabía. Le comentaba a Pilar Montes de Oca hace un momento que una de mis agendas más padres es la de Algarabía, y empezamos a platicar sobre algunos contenidos de frases. Una de esas era aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también. Luego otra frase antes de Ay, la que me encanta. ¿Cómo están? Soy Pilar Montes de Oca. Gracias por haberme invitado. Bienvenida. Me da muchísimo gusto estar en tu cabina tan bonita además. Pues mira, yo tengo muchas frases porque yo vengo de una familia muy dicharachera. Sí. Y las ponemos muchas en las agendas. Ahora está esta agenda, la nueva de 2015, está buenísima con frases. Y te contaba de varias. Una que decía mi abuela, que decía, Dios te bendiga de la cintura para abajo y del muslo arriba. Que eso es muy bonita. Y que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Sí. O sea, Dios te bendiga. Y la de la tía Margarita, que también tiene que ver con la sexualidad. Aquí yace la tía Margarita. Sí. Que nació y vivió señorita, y en su vida tan llena de horrores, 0 hits, 0 carreras y 0 errores. 0 errores. Pobrecita, la tía Margarita. Pobrecita la tía Margarita. Y Pilar Montes de Oca, me da muchísimo gusto, es una sorpresa para mí tenerte en cabina. Y aparte saludarte, vamos a platicar de un libro que se titula Déspotas, Tiranos y otros hijos del mal. Así es. No sé si suena como a México este asunto. Fíjate que sí, suena mucho. A mí me parece que cuando nosotros empezamos a planear este número, empezamos a ver qué íbamos cómo, de qué manera íbamos a compilar en un solo volumen, pues tanta ignominia durante tantos años, ¿no? Decía Marvin Harris, un antropólogo que tiene un libro que se llama Reyes y Caníbales, cuenta cómo de pronto, cuando éramos todavía tribus y tal, hubo ciertos jefecillos de una tribu que cazaban más, y esos que cazaban más tenían accidente, empezaron a mandar a los otros, y entonces ahí nace la tiranía, ahí nace el despotismo, cuando empieza a haber reyes, cuando empieza a haber emperadores y tiranos. Y aquí lo que hicimos fue compilar 100 personajes, pues de la ignominia, del fracaso, de la crueldad, ¿sabes qué? Del abuso de poder, pero además no solamente de abusar de ese poder, sino de tratar de retener el poder a toda costa, y además de mostrar que el poder es tuyo. ¿Cómo le hago para que todo el mundo sepa que el poder es mío? Sí. Me compro una casa enorme en las lomas para que todo el mundo sepa que yo traigo el poder, ¿no? Y lo anuncio. Sí. O mato a 500,000 personas, aquí hay casos, por ejemplo, ¿no? Atil el Uno y Blar el Terrible, para demostrar nada más que yo, o mato a los croatas porque yo soy serbio, o mato a los serbios porque yo soy croata, ¿no? O simplemente trato de, como decía Foucault, el poder, y también lo decía Maquiavelo, la única forma de demostrar el poder es ejercer ese poder. Y de aquí se van al abuso de poder. Sí. Bien. Estuve yo checando y me llamó entre varios personajes 3, lo voy a comentar para luego reflexionarlo. Uno de estos fue Gengis Khan, otro de ellos fue el mexicano Victoriano Huerta, otro de ellos fue Pol Pot. Pol Pot, si no estoy equivocado, hubo una película terrible que describió toda esta circunstancia. Él fue el dictador en esta parte cercana a Vietnam, Camboya, como le quieras decir. Y entonces, si no estoy equivocado, en el desarrollo de la película, él pone como líderes morales a los niños, y que los niños eran ahora los nuevos jefes de los adultos. Así es. Porque los niños no tenían maldad. Entonces hay unas escenas terribles con aquellos calores, con aquel trabajo tremendo para ser un pueblo agricultor, y que en la noche, con muchísimo sigilo, se movían arrastrándose para llegar a las vacas
y en la panza les hacían una herida para que escurriera la sangre y tomar de la sangre porque se morían de sed. Creo que se llama la película Gritos del Silencio. Es una película terrible. Si no estoy equivocado. Es una gran película, es terrible. Y hablando de películas, uno de mis personajes que me impactó de este libro es el padre Maciel. Y vi una película que se llama Obediencia Perfecta. Yo la acabo de ver. Que está basada en el libro que escribió el propio, digamos, niño, que en ese entonces era niño que vivió esta. Y esta parte de, ahí no hay violencia, ahí hay una crueldad velada, una pasividad agresiva, donde el niño es, tú no solamente voy a hacerte vejaciones, Sí. sino además tú no me puedes delatar. Sí. Y además las voy a hacer en nombre de Dios. Y además tú vas a tenerlas que aguantar y agradecérmelas. Porque uno de los valores de los, que en ese caso creo que le llamaban los cruzados, es que jamás puedes delatar a un superior. A un superior de los legionarios. Vamos a ir a un primer corte comercial, regresamos con Pilar Montes de Oca, estamos platicando del libro Déspotas, Tiranos y otros hijos del mal. 714 más de uno. Son las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. En cabina se encuentra Pilar Montes de Oca, ella viene por parte de Algarabía y estamos platicando del libro Déspotas, Tiranos y otros hijos del mal, que viene bajo el sello de Colección Trivium. Sí, porque son muchos datos, la colección Trivium trata de recopilar datos que de alguna manera generen ya hilados te cuenten una historia o te dejen con un panorama, con un discurso completo. Uh-huh. Entonces en este libro son 100 personajes y los puedes ver muy colorido el libro, que tiene cada uno su ilustración, donde puedes encontrar las diferentes caras de este abuso de poder. Las dividimos, Oscar, en épocas, porque no puedes tú juzgar con la misma tasa o tasar de la misma manera a Tesosomoc, ¿no? O a Genghis Khan en una época premoderna, donde de más o menos del año 500 antes de Cristo al 1500, donde estamos hablando de que existía la esclavitud, que se veía normal la esclavitud, una serie de cosas que eran otros valores que teníamos, de 1500 para acá, donde ha habido otros valores. La modernidad para acá nos ha colocado en un lugar diferente. Entonces, no puedo poner a Tesosomoc al mismo nivel que Hitler, o al padre Maciel al mismo nivel que Genghis Khan. Uh-huh. Son diferentes. Aquí no hacemos juicios de valor, simplemente estamos poniendo lo que hicieron, ¿sí?, cómo gobernaron y cómo abusaron del poder. Muy bien. Fíjate que regularmente, recuerdo perfectamente un libro que se llama La experiencia del placer, de este autor Alexander Lowen, discípulo de Wilhelm Reich, donde él comenta esta relación interna del conflicto entre la mente y el placer de la vida. Uh-huh. Entonces no sé si regularmente estos personajes estuvieron atorados en el poder, en el control, en el ejercicio de sus ideas, en la imposición de sus ideas, dejando a un lado completamente el desarrollo de la naturaleza de la vida. Simple y sencillamente la mente dominó. Y al dominar la mente hay un exceso. Claro. Desde esta perspectiva, este libro ¿a quién va dirigido, Pilar? Porque está tremendamente interesante. Mira, yo creo que como todos los libros de la colección y de la editorial Algarabía y la misma revista, van dirigidos a cualquier persona. No es una revista dirigida a gente culta, que se cree culta, o a intelectuales que hay que leer mucho para, haber leído mucho para ya poder leer eso, ¿no? No, para nada. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en el tema le va a entender. Es un lenguaje sencillo, si te das cuenta hay color, hay un tamaño de letra muy interesante, aunque la letra no nos quedó tan grande como hubiéramos querido, porque pues los textos eran más larguitos en muchos casos, pues para explicar bien el contexto, ¿no? Pero de alguna manera va dirigido a la gente que tiene interés en esto, en el gobierno, en el Estado. Estamos viviendo una época difícil ahora en México.
Y nos damos cuenta cómo de verdad, pues la dictadura priista ha ejercido el poder, etcétera, etcétera. Y de alguna manera creo que este libro viene mucho al caso, ¿no? Coincidentemente puedes hablar del abuso de poder, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito y una serie de cosas que tienen que ver con el abuso de poder. Algo que me doy cuenta, mi querida Pilar Montes de Oca, es que la mayoría muere trágicamente. ¿Estamos de acuerdo? Muchos se suicidan. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué Por ejemplo, suicidan? Hitler se suicida. Porque mira, hay una cosa que no puedes tú evitar, que es que te rompa el mismo, digamos, la misma inercia en la que estás. Tú empiezas a abusar hasta que eres abusado. Por ejemplo, era muy común en los emperadores romanos, ¿no? Uno mataba al otro, o en los godos, ¿no? Uno mataba al otro, llegaba el poder al trono, y entonces se llegaba al trono, y luego era también, podía ser traicionado, ¿no? Julio César, ¿no? También su Brutus, ¿no? Es decir, con la vara que mides serás medido, por una parte, digamos, en un sentido. Y en otro sentido es porque también es gente que dicen que te puede corromper el dinero, que te puede corromper la fama, pero que lo que más te corrompe es el poder. El poder. Si te corrompe como y tú que eres más, digamos, terapéutica y sabes más de psicología, yo creo que sí te genera una especie de, no sé cómo llamarlo, pero trastorno de la personalidad, Sí. ¿no? Que tiene que ver con esta cosa megalomaníaca o un poco psicótica o separado de la realidad, ¿no? Donde tú te ves como que sí realmente eres, o sea, tú ya de tanto que repetiste que eres el elegido de Dios, pues igual acabas pensando que sí es cierto, ¿no? Se me viene a la mente otra película muy interesante. Últimamente salió El Hijo del Diablo. El Hijo del Diablo viene siendo el hijo de Saddam Hussein. Ah. Entonces habla de todos estos atropellos, barbaridades, abuso del poder, de la economía, la muerte de mujeres jóvenes a manos de este personaje que es el Hijo del Diablo, y que entonces en la película narra que él tiene un segundo, un doble, igual que Saddam Hussein. Exacto. Interesantísima la película, tremendamente impactante. Aquí Saddam Hussein vienen unas cosas de Saddam Hussein que a mí me llamaron muchísimo la atención. O vienen otros casos como el de Fidel Castro, por ejemplo, que llegó con muy buena lid al poder. O sea, es decir, hizo una revolución interesante, buscando el bien del pueblo, un poco harto de los excesos de Estados Unidos, pero de pronto se queda en esa situación y empieza a acrecentar, después de que se anule el sistema soviético y la ayuda, los incentivos, las iniciativas, la propia miseria de su propia gente, y deja a un país en un penoso estado como el que vive ahorita Cuba, ¿no? Ahora, no es comparable eso con otros casos, ¿no? Pero bueno, sí está también ahí. Saddam Hussein, página 159, fue el único sobreviviente de un comando revolucionario que intentó asesinar al dictador Karim Qasem, quien quiso ocupar un lugar en la historia al lado de los gobernantes asirios y sumerios, por lo que construyó 48 palacios en los que gastó entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Sí. Pero por ejemplo, esto me parece impactante. Como parte de la celebración de su 60 aniversario, hizo escribir las 336,000 palabras del Corán con su propia sangre. Se la extrajo durante 2 años. El libro se expuso como la joya principal de la mezquita madre de todas las batallas. Ese tipo de cosas. Y ¿sabes qué? Vamos, el poder estamos viendo así como los grandes gobernantes, pero tú piensas, Oscar, cómo a veces en la vida diaria vemos abuso de poder. O sea, por ejemplo, el policía que te para, ¿no? Sin ninguna razón. El jefe, el que llega tarde, pero y de malas nada más por el simple hecho de que yo quiero detectar que soy el jefe. El funcionario de ventanilla público. ¿No? El que va a sacar híjole, le va a ser difícil sacar su pasaporte. Se lo vamos a hacer cansada. Pues a mí se me hace que tiene que echarle ganas. Exacto, eso es el abuso de poder y está en todos lados, ¿no? Mira, una de las cosas que es muy importante, pareciera ser que de los personajes, no sé si el 95% son hombres y el resto son mujeres. Pues es que está Catalina la Grande, ¿no? Están por ahí algunas emperatrices y obviamente está el gordillo. Sí, pero hay menos. Obviamente está esta mujer
Chi Nejehara, fue una emperatriz china, ¿no? Y que fue una emperatriz porque fue la única mujer de un emperador, ¿no? Pero pues obviamente, porque hay menos mujeres, porque hay menos mujeres que han llegado al poder. ¿Por el machismo también será? Claro, bueno. O digo, ya cuando, si hubiera el mismo número de gobernantes y de mandatarios mujeres que hombres, pues habría más mujeres, pero no lo hay. Tendríamos... No, la jefa es la jefa, o sea, la jefa, casi nunca es mujer, ¿no? Bien, mi querida Pilar Montes de Oca, ¿dónde está Algarabía en la fila? Algarabía está en el pasillo frente a la firma de libros. Tienes que ir por tu agenda, de este año, que además está en súper descuento, la tenemos a 220 pesos, pero es una agenda padrísima que trae día por medio llena de frases. Y además tenemos mañana la presentación, los invito a todos, a las 5 de la tarde, de ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? 4 tomos de historia de la sexualidad, mañana en el Elías Nandino a las 5 de la tarde. Estamos hablando que es ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? Tomo 1, 2, 3 y 4. La cita es el jueves 4 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón Elías Nandino del Centro de Exposiciones Expo Guadalajara. Mañana 4 de diciembre a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos, va a haber una proyección muy interesante, va a haber sorpresas y les dejo este libro, también lo venden ahí en el stand para que lo consigan. Déspotas, Tiranos y otros hijos del mar. Y están a 100 pesos estos libros ahora, creo que son libros que la verdad estamos tratando de hacerlos accesibles a todas las personas. Bien, Pilar Montes de Oca, mucho éxito. Oscar, gracias. Un placer. Un placer. Gracias.